Ya estamos de regreso con más información y hemos estado platicando esta semana pues de este dictamen que se da, este pronunciamiento por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dice el presidente incurrió en por lo menos 7 delitos electorales. Sí los cometió. Sí metió la mano en el proceso electoral porque se refirió a ambas candidatas, a una en sentido positivo, a otra en sentido negativo. Pero no hay sanciones porque es el presidente. A ese nivel. Había quien nos preguntaba, ¿pero cómo es posible? Entonces, si el presidente comete un delito, ¿no le pasa nada? Y está con nosotros el experto en temas jurídicos, el licenciado Jorge Chazal, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Hasta dónde llega la protección del Estado a la figura presidencial? ¿Hasta dónde un presidente puede cometer un delito sin ser sancionado? A ver, lo que pasa es que yo creo que hay que hacer una precisión. El Tribunal Electoral no impone sanciones por delitos. Impone, en todo caso, otro tipo de medidas. El tema de una sanción de carácter penal depende, en el caso electoral, de la Fiscalía especializada en delitos electorales, de la Fiscalía General de la República, depende del Fiscal General de la República. Si no fuera el presidente, ¿qué hubiera pasado? A ver, Jorge Chazal cometió 7 delitos electorales. No, se abrían carpetas de investigación y se procedería a la investigación, y me voy a referir en los términos en que hablan las fiscalías, se llegaría hasta las últimas consecuencias, se harían las investigaciones correspondientes y finalmente se sancionaría a los responsables. Eso es lo que diría cualquier fiscal. ¿Qué sanciones procederían? No, bueno, en este caso, por supuesto que hay sanciones penales, pero yo creo que no hay que perdernos tanto en el tema de la sanción penal, porque hay una cosa que es importante. Sí. Independientemente de la sanción penal, que, insisto, no es competencia del tribunal, lo que está diciendo el Tribunal Electoral es que el señor López anduvo de metiche en el proceso electoral. Y por lo tanto, a mí me parece que la causal abstracta de nulidad del proceso electoral estaría puesta sobre la mesa. Y por lo tanto el tribunal tendría que declarar la nulidad de la elección. Lo que pasa es que no lo van a hacer, porque cuidan mucho esa parte de la nulidad de la elección, etcétera, etcétera. Tenemos un sistema diseñado en base a proteger en la medida de lo posible ese tipo de conductas, porque el sistema electoral ha sido usufructuado por todos los que han estado en el poder, por el PRI, por el PAN y ahora por Morena. De manera de que tratan de proteger esa situación. El tema de la causal abstracta, ¿en qué consiste? Cuando hay irregularidades que permiten suponer que la votación no es adecuada en el 25% de las casillas. Si hay 9 intervenciones presidenciales, si hay conductas presidenciales, hay acreditamiento de entrega de apoyos en tiempo electoral, quebrantamiento de la veda electoral, entonces, ¿por qué sancionar a un presidente municipal por una elección municipal? ¿Por qué sancionar a un gobernador por una elección de un estado y no sancionar al presidente? Porque ha habido casos en donde por estas mismas causas se han anulado elecciones en estados y municipios. Lo que pasa es que a la elección presidencial le tienen pavor. Esa es la realidad. Decía Xochitl Gálvez que esta determinación validaba lo que ella había estado señalando, que se había tratado de una elección de Estado porque se habían condicionado los programas sociales, porque se había metido la mano del presidente. ¿Coincides con eso? A ver, no podría coincidir porque no sé qué dijo Xochitl Gálvez, porque realmente no le puse mucha atención en lo que fue su campaña. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente era tan evidente que cualquiera lo podía haber dicho. Y el hecho de que se convalide, lo importante no es que se convalide, sino que no pasa nada. Claro. O sea, realmente lo importante es que no pasa nada. Es que eso es lo grave, ¿no? Si se dice, fue una elección de Estado, esperaríamos que viniera una consecuencia. Y mira, ¿no? Erika, tenemos el caso de Luisa María Alcalde hablando sobre cómo se deben de repartir las curules, marcando línea, y no pasa nada, cuando ya tendría que tener un citatorio de la Fiscalía de Delitos Electorales, de la Fiscalía General de la República, citándola por estar ejerciendo indebidamente un cargo en materia electoral, y además estaría invadiendo atribuciones de otro poder, y entonces la Fiscalía también por otro tipo de carpeta, le tendrían que tener abiertas 2 o 3 carpetas, hombre. Eso es lo que tendría que estar pasando, pero no va a pasar. ¿Por qué? Porque normalmente no pasa. Las fiscalías electorales normalmente castigan a los que encuentran el día de la elección con paquetes de boletas o con fajos de dinero entregándoselos a la gente. Pero todo lo que tiene que ver realmente con lo que es la conformación de un fraude electoral, y ahorita voy a explicar a qué me refiero, la conformación de un fraude electoral nunca les pasa nada. ¿Dónde se hacen los fraudes electorales? O más bien, ¿qué es un fraude electoral? Primero, el fraude electoral es defraudar la voluntad del votante. Así de sencillo, ese es el fraude electoral. ¿Por qué? Porque si yo meto boletos en una urna, estoy alterando el resultado de la urna, que no es el resultado de la voluntad de los votantes. Ok. Primero que nada, los diputados locales, en los casos de los estados, y el INE a nivel nacional,
participan de alguna manera en los fraudes electorales haciendo las distritaciones. Hemos visto casos de cómo distritos que ganaban normalmente un partido, de pronto hacen una redistritación y le meten secciones para dividir la votación de ese partido. Entonces, desde ahí empieza el diseño del fraude electoral. Luego tenemos el caso de la tolerancia respecto de muchas conductas, como son el anuncio de obras de gobierno, la entrega de recursos y todo, y las fiscalías no hacen absolutamente nada. ¿Tiende eso al fraude electoral? Por Dios, ahí están los resultados de las encuestas. 7 de cada 10 personas que reciben apoyos del gobierno federal votaron por Morena. ¿Por qué? Por miedo a perder sus apoyos. Claro. Entonces, forma parte de la misma estructura del fraude electoral. Aquellos tiempos románticos del que se robaba la urna, llegaba con pistola y alteraba los resultados, ya no es necesario. Ya no es necesario. El fraude se va diseñando. ¿Y por qué hablo de fraude? Porque están defraudando la voluntad de la ciudadanía, aunque sea que el ciudadano sí vaya y vote por determinado partido, porque están sorprendiendo su consentimiento a través de la compra del voto, lo que sea. Y una forma más clara y evidente todavía del fraude electoral es que los partidos políticos y las candidaturas registran programas de acción y registran plataformas. Y a la hora que llegan, no cumplen con esas plataformas. Y entonces yo puedo ir a votar por un candidato que me dijo que iban a hacer A, y a la hora que llega dice que van a hacer B. ¿Por qué? Pues porque le da la gana, y yo voté porque iba a hacer A. Es decir, porque iba yo con su plataforma. Y esto lo vemos con los legisladores que parecieran de aquellas vedettes de los años clásicos del burlesque, en donde se cambian de partido tranquilamente, olvidándose de lo que le propusieron a los ciudadanos y por lo que votaron por ellos. Ahora, justamente, a ver, este tema del fraude electoral. ¿Qué tendría que pasar para que realmente este tipo de situaciones fueran sancionadas, tuvieran un procedimiento, que realmente tuvieran una trascendencia? A ver, ¿qué tendría que pasar para que realmente hoy que nos dicen el presidente cometió 7 delitos electorales, la elección se revirtiera, se anulara, se buscaran otros mecanismos? ¿Qué tendría que pasar? ¿Y cuál sería el efecto? Porque muchos dirán, no, pues ¿para qué generas inestabilidad política en México? Ya déjalo así, ¿no? Ya deja que transite. ¿Pero qué tendría que pasar? Lo que tendría que pasar es que tendríamos que tener en los diferentes cargos a gente que tuviera, y aquí tengo que citarla como ejemplo, que tuviera la presencia de Norma Piña, por ejemplo, para aguantar las presiones y para enfrentarlas. ¿Qué es lo que sucede? El Tribunal Electoral debe de tener... Pero Norma Piña es hoy casi enemiga de la nación, dice el presidente. Bueno, pero está presentando la lucha y está parada, está de pie y dando la lucha. A ver, el Tribunal Electoral tiene 7 miembros en su sala superior. Le faltan 2. Ya se va a convocar el Consejo de la Judicatura, la Sala Superior y el Consejo de la Judicatura, a quienes van a designar de las salas regionales para completar los 7. La votación ahorita, en este momento, pensando que no llegaran 2 más, está dividida. 2 a favor de Morena, claramente, evidentemente, y 2 en contra de Morena. De manera de que la decisión del futuro de México depende de uno, ahorita en este momento. Van a meter 2 magistrados más, y evidentemente, pues la posibilidad de que vayan a favor de Morena es alta. ¿Para qué? Para darles el tema de la sobrerepresentación. ¿Por qué? Porque no tienen ni la calidad ni la presencia de ánimo suficiente como para poder jugarse el pellejo en la elección presidencial. Es decir, ninguno de los magistrados tiene la estatura como para decir, yo voto en este sentido y lo voy a sostener y no me importan las presiones. Por eso pongo de ejemplo a Norma Piña. Cualquiera de los que están en otros cargos yo hubiera renunciado. Sí, claro. Y por lo menos ella está dando una lección en ese sentido. Uy, nos vamos a quedar con eso. Cometió delitos electorales, la elección se pudo haber visto afectada, pero no pasó nada. Nos hemos quedado más de 80 años con eso, cada proceso electoral. Porque cada proceso electoral funciona igual. Lo que pasa es que ahora tenemos un cínico que lo platica todas las mañanas. No, pero además, él dijo, ¿no?, que la elección donde él resultó ganador, ahí le agradece al presidente que no metió las manos. Sí, pero por supuesto que las metió, no es que a favor de él. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Antes pasaba, por supuesto que pasaba. Lo que pasa es que ahora hay un cínico que lo platica todos los días en la mañana, pero antes, por supuesto que ocurría. Pero estos son distintos. Son distintos, pero son iguales. ¿A qué es a lo que me refiero? A que lo que los hace distintos es el grado de cinismo, nada más.
Tenemos que hacer una pausa, estamos platicando con el licenciado Jorge Chizal. Al regresar hablaremos también de otra determinación muy controversial que tiene que ver con el Partido Revolucionario Institucional, en donde prácticamente le dan la razón a Alito y le dicen, no, usted puede seguir haciendo lo que quiera en el Partido Revolucionario Institucional, no pasa nada. Enseguida regresamos. Estamos de regreso con más información. A ver, otra de las decisiones pues que ha llamado la atención es este proyecto del magistrado del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, que ha propuesto reencauzar las impugnaciones contra el proceso de renovación de la dirigencia nacional del PRI para que sea el partido quien resuelva este asunto. El asunto es que la primera reacción por parte de los priistas es, pues, ¿quién es el partido? Alito Moreno y los suyos. Vimos recientemente esta sesión que se dio entre los priistas para cambiar los estatutos del partido y no importaba que afuera estuvieran tirando las puertas, no importaba todas las inconformidades que en días previos el priismo estuvo dejando de manifiesto, adentro le llovían los aplausos a Alejandro Moreno. Por eso el hecho de que un tribunal diga, pues le toca al PRI decidirlo, suena a que Alito haga lo que quiera. Pero a ver, licenciado Jorge Chizal, tú nos decías, no es así. Explícanos. No, lo que está planteando el proyecto de Reyes Rodríguez es que tiene que ser la instancia partidaria la que tiene que resolver primero. Es decir, hay un orden y hay que agotar un principio de definitividad. ¿Por qué? Porque la intervención normalmente, en términos generales, de todos los tribunales de impugnación de actos de autoridad, sea autoridad partidaria, como es el caso del Tribunal Electoral, sea la autoridad normal, ordinaria, como es el caso del juicio de amparo, requiere que haya definitividad, es decir, que se hayan agotado los medios de defensa, o cada una de las instancias, cada uno de los medios de defensa ordinarios que se tienen para esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se presenta la impugnación directamente en el tribunal y el tribunal lo que está diciendo, lo que dice el proyecto de Reyes Rodríguez, es tendrá que pronunciarse primero el órgano interno del partido para que sobre esa decisión del órgano interno del partido nosotros podamos entrar al análisis. Entonces, esto no es definitivo. No debilita la actuación del tribunal, digamos. Lo que tendría que pasar es que primero vayan al partido, el partido obviamente lo va a validar y va a decir todo se hizo bien, y entonces sí, una vez validado por el partido, tendría que entrar. Tendría que pasar al tribunal electoral y así va a ser. Así es. ¿Qué podemos esperar de esta situación? Con la forma en la que se ha estado conduciendo Alejandro Moreno, con este cobro de facturas que también han dado ya pie a las dirigencias estatales, donde aquí vemos a Sara Rocha decirle a Enrique Galindo, me debes 5 sindicaturas y le debes la candidatura y la reelección a Alejandro Moreno, así que nada más métete en cintura. ¿Qué podemos esperar que pase? Yo creo, previsiblemente, que el Tribunal Electoral va a determinar como ilegal la designación o la reforma estatutaria del PRI. ¿Por qué? Porque hay una situación muy sencilla. El proceso electoral no se ha acabado. Y el proceso electoral, mientras no se acabe, inhibe la posibilidad de la reforma de los reglamentos internos de los partidos. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Es decir, que luego lo podrá volver a presentar terminando el proceso electoral, pues eso ya es otra cosa. Que tendrán que hacer los priistas, expriistas o contrapriistas o lo que quede por ahí de dignidad en el PRI en algún lado, tendrán que hacer lo que tengan que hacer. Pero por lo pronto esta decisión se está dando en el marco de un proceso electoral, porque el proceso electoral no ha terminado todavía. ¿Qué nos dice eso? ¿Es torpeza? ¿Es avaricia? ¿Es ambición? El saber que sin terminar el proceso electoral no pueden hacer modificaciones y que se hayan hecho. ¿Qué lectura le das? Torpeza, avaricia y ambición son 3 adjetivos para Alito que le vienen perfectamente, son altamente descriptivos, pero además yo tengo mis dudas si él realmente es una persona consciente de lo que sucede, porque a veces da la impresión que él vive en un mundo aparte en donde pareciera que no existe más que él y Marco Cortés, porque también hay que ser justos, no se vale ensañarnos con Alito, cuando también de Marco Cortés en el PAN podemos decir que ellos pueden considerarse afortunados de tener su nombre ya inscrito en la historia por haber aniquilado a las 2 grandes fuerzas políticas que había en México durante muchos años y convertirlas en nada. Oye, pero a lo mejor ese era el objetivo y por eso Marco Cortés dice que está con la satisfacción del deber cumplido, pues lo cumplió, anuló el partido. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser, pero entonces por lo menos, pues que salgan a presumir sus obras, ¿no? Que salgan y digan, yo quería aniquilar al Partido Acción Nacional, yo quería aniquilar al PRI, lo logré, porque si no entonces nos vamos a quedar con el sabor de boca de que son medio mensos y no se dan cuenta de lo que están haciendo.
Ahora, ¿qué nos dice justamente hacia dónde va el Partido Revolucionario Institucional, lo que está pasando? Porque ha sido penosísimo lo que ha estado pasando. Primero, esto de estar modificando los estatutos, cerrando puertas y poniendo guardias, ¿no? Porque pues, no se les vaya a colar a alguien que no esté de acuerdo. En segundo lugar, lo que ha pasado justamente aquí en San Luis Potosí, con esta dirigencia estatal diciendo y advirtiéndole a su máxima figura de triunfo electoral en San Luis Potosí, diciéndole, pero me debes. Es decir, no negamos, y tú lo decías hace un rato, de que las cosas siempre han sido así, de que se negocian los puestos, de que se acuerdan, pero que te lo vengan a cobrar en una rueda de prensa diciendo, acuérdate que me debes 5 sindicaturas, ahí te voy pasando los nombres, no es una actuación, digamos, es que yo no sé si decir torpe, descarada, no sé cómo calificarla. Baja. Claro, ¿qué nos dice de cómo se están conduciendo las cosas en un partido político? No, mira, a ver... El hecho de que se le diga, le debes tu reelección a Alejandro Moreno. Sí, o sea, no importamos los ciudadanos, quién votó, quién no votó, importa Alejandro Moreno. Así es. No, mira, definitivamente es penosísimo lo que dijo Sara Rocha. Digo, es de veras, además, para los que quedan en el PRI, pues es humillante. Sí, claro. Es decir, porque quiere decir que los está tratando de, no sé si entre tarados e idiotas, pero más o menos por ahí, porque ese es el trato que les está dando, claro. Porque está reconociendo que no tienen ningún tipo de valor. Pero además hay un detalle aquí que es importante tomar en cuenta. El Partido Revolucionario Institucional está más fuerte que nunca. El Partido Revolucionario Institucional está en su momento de mayor esplendor, nada más que ahora se llama Moreno. ¿Sí? O sea, es decir, todo lo que vemos nosotros de Morena actualmente es el PRI de los años 50, de los años 60. Sí, sí. Lo único que sucede es que en lugar de darse una resurrección, se dio una transmigración y entonces resucitó en un cuerpo distinto y el cuerpo anterior no se ha dado cuenta que está muerto. Pero en realidad lo que vemos nosotros en Morena es el PRI tradicional de antes de los 70. Alineados, lealtades, esperando. Por supuesto, y arbitrariedades y todo, y así era el Partido Revolucionario Institucional, así es Morena, entonces es el priismo que sigue vigente, nada más que con un nombre distinto, porque te digo, en lugar de ser una resurrección, fue una transmigración. Y con los priistas también, porque claro, porque se está... Bueno, pues hace rato mencionaban a este farmacéutico que está ahí en el Senado de la República, ¿no? El Partido del Trabajo. El que sugiere las pomadas, pues, normalmente los farmacéuticos eran los que sugerían pomadas, ¿no? Licenciado Jorge Chezal, te agradezco como siempre que hayas estado con nosotros. A mí me preocupa mucho lo que queda en la escena política, porque efectivamente quisiéramos pensar que hay una evolución de los partidos políticos a tantos años de distancia, ¿no? Que hay algo que ofrecerle distinto a la ciudadanía, y con esto que nos dices, pues me quedo muy preocupada por realmente qué es lo que se viene en el futuro político y en el futuro de la representación, de la toma de decisiones para este país. Fíjate que lo que pasa es que, a ver, normalmente pensamos que la evolución es siempre crecer, es siempre hacia arriba, y a lo mejor resulta que llegaron a su punto más alto y luego empezaron la degradación, y pues los dinosaurios desaparecieron, ¿no? Y muchas otras especies pues han llegado a un punto máximo de evolución y luego tienden a desaparecer. Y aquí los partidos políticos, el concepto que se tenía del partido político realmente ha cambiado, y creo que con esto queda muy claro. El PRI, cuando surge en el año de 1929, es creado por Plutarco Elías Calles como un instrumento de control. No era un partido político para tener el poder, era un instrumento para poder controlar desde el poder. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Morena se ha convertido en ese mismo modelo de control desde el poder que tenía Plutarco Elías Calles. Pero ¿cómo es posible que siga funcionando? Eso es también lo que me sorprende. O sea, como sociedad, ¿cómo podemos seguir validando estos modelos? Por 100 años, casi 100 años. Casi 100 años, pero lo que pasa es que mientras tengas un pueblo que es pobre, un pueblo que no tiene educación, un pueblo al que los 3,000 pesos que les dé el gobierno federal les soluciona un problema de vida, pues ahí tiene la respuesta. Nos lo decía General López hace unos días, General López Rabadán, ¿no? Que luego en el Partido de Acción Nacional han minimizado los programas sociales y dice, pero a la gente le hacen la diferencia. Claro. Y por eso lo que decía el presidente, porque además lo dijo de manera descarada, que eso le generaba defensores de su proyecto de Morena. Oye, y nos están recordando además un comentario que hizo también Miguel Ángel Osorio Chong, nos dicen que además de llamar Vandalito Moreno, dijo que el PRI es un árbol seco con 2 o 3 polillas que aún no se han dado cuenta que ya no es madera útil. Así es. Creo que está muy bien dicho. Licenciado Jorge Chezal, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Ya platicaremos la próxima semana, si nos lo permites. Vamos a la